Hola, Cecilia. Hola, hermano Pedro. Amén. ¿Consiguieron entrar? Conseguí entrar. Amén. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy feliz aquí. Estoy en San Luis. Para quien no sabe, Cecilio es de San Luis de Marañón. ¡Qué maravilla! ¿Qué me cuenta de San Luis? ¿Cómo está la fuerza tarea ahí? La fuerza de tarea está yendo en Marañón, Bajada Marañense, un grupo de colportores fueron a visitar a los hermanos y va a tener también una avanza joven allí, comunión con los jóvenes y está llevando adelante a esta región. Y también están los otros que también están, que quedaron en San Luis y otros están en Toncanchins, que hay un grupo de hermanos allí que ya están yendo a la conferencia. El hermano Clever envió un grupo para Toncanchín, en Palmas de Toncanchín. Ellos están ahí para trabajar allí. Los seapistas y colportores ya están yendo en dirección a Sumaré, a la estancia, ¿verdad? Sí, un vehículo. Otros, un grupo de hermanos que quedan para tomar el ómnibus en Bacabao. Y la Fuerza Tarea entró en varias ciudades de Maranhão. Hicimos una comunión con Clever, Socinho, que también está ayudando allí. Y fuimos y entramos en varias ciudades. Fuimos hasta en Balsa, Emperatriz, Ceilândia, aquellas ciudades próximas de Bacabao. Entonces, sé, solo para que los hermanos entiendan qué es fuerza tarea que ustedes están haciendo en estos 4 estados. Están haciendo en 3 estados: Pará, Maranhão y el Piauí. Esta fuerza tarea, para que los hermanos comprendan un poco mejor, está integrada principalmente de seapistas y también de algunos colportores que se agregaron y envolviendo siempre a los hermanos de las iglesias de esa región. ¿Es así? Sí, así. Cuando los seapistas llegan, ellos se forman los seapistas con los colportores para enseñarles a ellos en el campo, trabajar en ellos. Y también usted incluye a los hermanos de la iglesia. Y ahí salen, hay una programación, las ciudades para alcanzar. Esto fue hecho en Piauí, también en Pará, hasta el sur de Pará. También está siendo un trabajo muy fuerte allí. Y también en Amapá, pero en Amapá los mismos hermanos están haciendo ya este trabajo. Sí, ellos están haciendo óptimo. Entonces el objetivo el objetivo primero, claro, es hacer colportaje, la predicación del evangelio, distribución de libros para que más personas tengan en su mano el evangelio del reino. Y la meta a ser alcanzada es fortalecer a las iglesias, dar muchos contactos para las redes de cuidado de las iglesias, ¿no es así? Y también las ciudades nuevas podrían ya levantar las iglesias. ¿Este es el objetivo? Sí, eso. Nosotros estamos haciendo ya con ese objetivo. Inclusive en una ciudad próxima a 50 kilómetros, que es Bacabea, hay un grupo de jóvenes de la isla que están yendo allí, que están haciendo un trabajo, hacen las lecciones, colportaje, inclusive ellos hacen por el medio del colportaje los recursos para sus viajes. Están teniendo buenos resultados. Hay una noticia que ellos ya tienen un local, para poder hacer la reunión de partimiento del pan y establecer la iglesia. Y tenemos también Santa Rita, que están las iglesias, las mujeres conectadas que están cuidando de ellas.
y 2 familias ya están cuidadas. Una está sembrado con los libros, con la lectura de los libros, y la palabra profética también está entrando en esas ciudades. También en la región de Langutá, una ciudad próxima que es Albo, que estaba frío, pero la ida de los colportores hicieron entrada en varias ciudades allí, y gracias a Dios está avanzando. Personas levantándose en las ciudades como contactos a través de ese contacto, de ese trabajo. También esto está sucediendo en Bacabao. Ya entramos con este corazón de ganar las ciudades para el Señor. Sí, yo doy mucha atención, mucha atención por un lado, claro, para el trabajo de los colportores propiamente dicho. Y también ellos están perfeccionando a los seapistas. Pero una de las cosas que yo le doy mucha atención es envolver a los hermanos de las iglesias, porque muchos hermanos tal vez hayan oído sobre el colportaje, hayan oído sobre predicar el evangelio, pero a ellos les gustaría conocer y participar más. O son tímidos o no saben cómo hacer, pero cuando llega una fuerza tarea en su ciudad, estos hermanos y hermanas de las iglesias, ellos que les gustaría conocer cómo es hecho este trabajo, a ellos les gustaría acompañar. Esto ha hecho que los hermanos se envuelvan mayormente, los hermanos y las hermanas. Este es el trabajo de la predicación del evangelio del reino a través de los libros. No quede solo a cargo de los seapistas y colportores, sino que los hermanos de la iglesia también participen. También los niños están participando, hermano Pedro. Jóvenes, adolescentes, los hermanos de mayor edad, todos están entrando en este encargo. Sí, es eso. Yo hoy republiqué un mensaje de Julio Sánchez. Ellos en Colombia están haciendo lo que ellos llaman viajes misionarios, que en verdad quien comenzó con este nombre fueron los hermanos de Estados Unidos, que comenzaron a hacer los mission trip. Mission es misión y trip es viaje, serían viajes misioneros. Y los hermanos de Colombia tomaron esta idea, me gustó mucho a mí. Ellos toman entonces a los hermanos de la ciudad de A yendo a la ciudad B. ¿Está? Tanto los hermanos de la ciudad A y de la ciudad B son iglesias ya establecidas. Entonces ellos envuelven a algunos colportores, juntamente con algunos hermanos y hermanas de estas 2 iglesias, que quieren consagrar un tiempo, aunque sea una semana, 2 semanas, consagrar un tiempo para salir juntos en dirección de la ciudad A a la ciudad B, visitando las ciudades intermedias en el camino. Ciudad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, un día ellos visitan una ciudad, hacen colportaje, predican el evangelio, toman los contactos y así envuelven, aparte de los colportores, los mismos hermanos de las iglesias. Y estos hermanos pueden ser hermanos que tienen su trabajo secular, pero ellos piden una licencia por una semana y experimentan algo maravilloso. Y si en su regreso aún puedan sedimentar estas ciudades contactadas, sería muy bueno. Y así no solo podemos fortalecer a las iglesias en estas ciudades, también levantar donde no hay iglesias, y podemos fortalecer a las ciudades A y B, porque los hermanos van a estar tomando fuego por el encargo de la predicación del evangelio, del hacer colportaje. Yo creo esto fantástico. Yo creo en todo el mundo nosotros podemos hacer esto, intentar hacer esto. Inclusive, hermano Pedro, esta equipa precursor de los colportores que fueron a la Vallada, a la ciudad Vallada, pero hay como unos hermanos que trabajan, que no pueden ir todo el tiempo, como un tiempo integral. Entonces están yendo ahora un grupo, salen ahora el día viernes, salen mañana sería,
y María a la tarde, para poder encontrarse con los colportores en esas ciudades que fueron ahora para la Baixada Maranhense. Y van llevando a algunos hermanos de las iglesias. Esto también nos ha ayudado bastante, de los hermanos que no pueden estar todo el día, todo el tiempo, aún más días en el colportaje. Entonces, gracias a Dios, los hermanos han desarrollado, se han envuelto en esto y hay experiencia. Y ya pasé este encargo para que nosotros demos un poco de excelencia en este trabajo, para que podamos intensificar, no andar solo la experiencia dentro del auto. Está sucediendo. Ahora queremos intensificar. El auto tiene que estar intensificado por dentro y por fuera. Sí, es así. Sin hablar, usted mencionad a los kids, a los niños, quiere decir esto. Los niños ya están, sin que nosotros, aún, sin mucha coordinación aún, los niños ya están explotando por el encargo, queriendo salir, hacer oración por las personas y aprovechar esta live para informar a todos los hermanos. Habrá una presentación de una manera más clara y didáctica para los hermanos sobre qué es este trabajo de Fábrica de Vencedores Kit. Inclusive en esta conferencia nosotros vamos a tener actividad de esta Fábrica de Vencedores Kit también durante la conferencia, y también habrá una presentación de este ítem, nuevo ítem de las herramientas, y esto va a explotar aquí en Brasil. Nosotros marcamos el 12 de octubre como una salida masiva de todas las iglesias, salir con los niños. Será muy bueno en la conferencia poder coordinar esto. Y también voy a aprovechar esta live para informar a los hermanos que el Espíritu me incomodó tanto de que, principalmente para ir a África, nosotros vimos, si nosotros queremos ganar el territorio para el Señor, este continente africano, nosotros hicimos una experiencia con la región 6 de Minas Gerais y Espíritu Santo, que ellos hagan una incursión en Angola, y el objetivo era fortalecer a las iglesias que ya existen y también promover, implantar esta línea del CEPEP, colportores, Expolibro. Vamos a buscar ayudarlos a mejorar sus instalaciones para que puedan tener los CEPEP, y esto va, de hecho, desarrollar un país y hasta un continente. Entonces, ya estamos preparando la región 1 y la región 8, ya están preparando para entrar por África del Sur y todos los países del lado oeste, comenzando por Mozambique y la región de Cono Sur, ya están preparando para entrar en Kenia y Uganda, y consecuentemente para ganar toda aquella región, y más tarde en el Congo Kinshasa y Congo Brazzaville, y también los países alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Señor está confirmando que esta manera de entrar fuerte, con el CEPEP, con colportores, con el Expolibro, haciendo colportaje, esto va a, de hecho, expandir el reino de los cielos. Vamos a conquistar territorios. Entonces, con esto yo fui incomodado por el Espíritu de en esta conferencia dar atención especial para todas estas herramientas. Entonces, de lunes a viernes en esta conferencia, excepcionalmente, nosotros vamos a tratar en la parte de la mañana, todas las mañanas, nosotros vamos a tratar seriamente de cada una o de algunas herramientas para desarrollarlas mejor, la obra del Señor, las iglesias, para aún avanzar más. Entonces nosotros vamos a hacer esto, y todas las tardes nosotros vamos a tener
un grupo de hermanos saliendo a las calles y otro grupo a aprender cómo se hace el CEPEP en Lorena principalmente, a la inmersión en la palabra profética, porque esta inmersión en la palabra profética ha traído un avivamiento tremendo y un trabajo en la realidad del colportaje y de la predicación del Evangelio muy grande. Entonces nosotros vamos a ayudar a los hermanos. ¿Qué es esto? ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener mensajes del libro de Efesios del lunes a viernes a las noches. Vamos a tener, continuando sábado de mañana, vamos a tener la abertura, preparación para la conferencia sábado a la noche. Tendremos el primer mensaje, que sería el mensaje 5, y domingo de mañana, domingo a la noche, tendremos dos mensajes. Mensaje 6, mensaje 7 y mensaje, sábado mensaje 6, domingo mensaje 7 y mensaje 8. El día lunes hasta el día jueves, todas las noches serán 4 mensajes más. El viernes a la noche también será el mensaje, son 8, 12, más 4, 12. El viernes a la noche sería el mensaje 13, sábado de mañana y de noche el mensaje 14 y 15, y el domingo vamos a hacer algo especial. Y ahí, 15, nosotros tendríamos un mensaje para cerrar. El segundo kit del alimento diario, y después faltan 8 finales de semana para que nosotros cerremos un kit más del último kit del alimento diario. Y así nosotros vamos a cerrar esta conferencia. Yo creo que va a ser muy rica y creo que muy productiva. Nosotros queremos que las iglesias sean productivas, no quedar solo en la retórica, la doctrina, en la palabra, sino que la palabra pueda producir realmente algún efecto, dando frutos al Señor, haciendo la voluntad del Padre. Así es, así sé. Muy bueno, hermano Pedro. Nosotros aquí este domingo, sábado que pasó antes de la palabra, nosotros pedimos para cada herramienta de cada servicio para los hermanos, que compartan realmente lo que ellos, algunas experiencias, desde los niños, hombres de oración, mujeres conectadas, los jóvenes, para que ellos, la red de cuidado, que ellos compartan. Se intensificaron también aquí, y esto alegró mucho el corazón de los hermanos. Yo creo que también en la reunión de servicio aquí, nosotros estamos dándole a los hermanos, en vez de la comunión que vamos a tener, estamos rumiando la palabra del domingo. Las hermanas estaban leyendo un libro, es muy bueno eso, pero es importante que ustedes acompañen ahora el hablar profético. Y fue sustituido el día lunes, la reunión de servicio, de rumear la hipnosis, y pasamos a los hermanos y vemos el hablar profético. Yo creo que la palabra, esta inmersión en la palabra con seguridad va trabajando y va produciendo realmente este sentimiento, este amor por el regreso del Señor. Y vamos teniendo más fuerza y vamos a conseguir avanzar mucho más, con seguridad. Entonces, vamos a entrar en el contenido. Amén. Yo, como estoy hablando, estoy usando Efesios capítulo 1 aún, y nosotros hoy vamos a rumear el mensaje 4, que es la bendición del Hijo, redención y encabezamiento. Pero el versículo 3 es tan importante que nosotros entendamos, y entonces quiero repetirlo. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí menciona que Dios Padre, Él es bendito, Él es alabado, Él es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque Él, después que Él envió
a su Hijo Jesucristo a través de su muerte y resurrección, engendró la iglesia. Y Él sabe que para hacer la voluntad de Él, solo hay una única manera, que es el dispensar toda la bendición espiritual que está en otra dimensión. No está en la tierra, está en las regiones celestiales en Cristo. Él necesita dispensar, enviar, mandar toda esta bendición espiritual para nosotros en la iglesia hoy. La iglesia está formada por los hombres que viven en la tierra. Nosotros somos hombres como todos los seres humanos que conviven, contemporáneos nuestros. Nosotros también tenemos un cuerpo, nosotros también vivimos en este mundo del tiempo y el espacio, restringidos por el tiempo y el espacio. Nosotros somos como todos los hombres, solo que la iglesia no es un producto de las cosas materiales, de las cosas terrenales. La iglesia es algo celestial. La iglesia fue producida cuando nosotros nacimos de nuevo. Nosotros nacimos de lo alto. Nosotros ya nacimos de los cielos. Nosotros somos de arriba, aunque vivamos en la tierra. Nosotros necesitamos ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra, más lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia es a través del dispensar las cosas celestiales, la bendición espiritual para nosotros hoy. Entonces, esto es muy importante. La iglesia no es una entidad religiosa en la tierra. Nosotros no buscamos como las demás entidades religiosas, buscar ser una gran entidad, una entidad poderosa, que tiene fama, que vamos a decir así, que alcanza una popularidad muy grande. No tenemos esta preocupación. Nuestra preocupación es realmente producir algo como Dios quiere, algo celestial, algo espiritual, a través de este cuerpo. Por eso que yo llegué a usar un término, tal vez ni todos puedan entenderlo. Es como si nosotros aquí en la tierra, estos hombres, somos como estos capullos, para que Dios pueda gestar, hacer la gestación de un ser espiritual, un ser celestial dentro de nosotros. Y nosotros colectivamente formamos la iglesia, nos edificamos como el cuerpo de Cristo, y ahí el Señor va a conseguir producir un ser espiritual a través de nosotros. En Efesios 5 es llamado de la iglesia gloriosa. Esta es la voluntad de Dios, ¿no es así, C? Usted habla, hablando de esto, me trajo un corazón desesperado, porque el Señor tiene una voluntad para que se haga hecha, y Él ya preparó todo por medio de estas bendiciones celestiales. Entonces, para que nosotros podamos recibir, necesitamos obedecer, y necesitamos inmerso en esta palabra, comprender lo que usted está hablando. Y Él quiere trabajar en nosotros para tener este cuerpo glorificado, para poder realmente realizar su voluntad plena. Es exactamente eso. Entonces, si nosotros, Cefilio, por causa de esto, nosotros necesitamos entender que gracias a Dios los cooperadores recibieron un texto del testimonio de Julio Sánchez en Colombia. Y él venía trabajando para el Señor, como siempre, un buen trabajador, una persona inteligente, consigue captar rápido las cosas, personas que cuidan de las iglesias, cuidan dando conferencias, ayudando con las palabras a las iglesias. Pero él percibió un día, el Señor le iluminó con una palabra, el Espíritu le iluminó que todo lo que él hacía, lo hacía bien, pero no producía frutos como debería.
Entonces, al mirar para la situación de las iglesias de Brasil, él dijo esto cuando estaba en octubre del año pasado, y muchas iglesias en Brasil ya estaban yendo adelante, produciendo algo fantástico para el Señor, y las iglesias de Colombia, como resultado de su obra, no estaban produciendo este trabajo. Entonces, él quedó desesperado. El desespero tomó cuenta de él. Entonces, él se arrodilló, oró al Señor y le pidió perdón al Señor. Pidió perdón hasta el hermano Don por no haber entendido al hermano Don. Y él siempre confesó que siempre oía la palabra del hermano Don y llevaba la palabra de regreso a Colombia, pero él llevaba esta palabra y un poco más. Entonces, él siempre quería agregar algo, o siempre quería filtrar algo. Esto es bueno, esto es mejor, y él agrega siempre algo. Y con eso nunca tuvo bendición. Entonces, gracias a Dios, cuando él se arrodilló, pidió perdón con este desespero, cuando él se levantó, él percibió que era otra persona. Y el Señor lo había iluminado, que él necesitaba cambiar de un trabajador convencional, tradicional, a un trabajador de la última hora, a un trabajador que realmente no use su capacidad, sino que dar un poco más y ser fiel a la palabra profética y ser simple, fiel, obediente y esta actitud se tornó para todo un país. Lo que quiero decir entonces es que la obra que estamos haciendo no es una obra por la capacidad humana. Dios, si fuese por la capacidad humana, no vamos a producir este ser espiritual que Dios quiere hacer nacer, gestarlo en estos capullos que somos nosotros, porque solo con la bendición espiritual en los lugares celestiales es que se consigue gestar esto. Si yo trabajo para Dios con mi capacidad, mi conocimiento bíblico, mi elocuencia, yo voy a producir como máximo una obra buena humana a nivel terrenal. Y esta obra no sirve para Dios. Dios quiere algo celestial, algo espiritual. Entonces, esto solo puede ser producido por la palabra profética, porque la palabra profética viene de Él, viene del mismo Dios. Y si nosotros creemos que esta palabra viene del propio Dios, nosotros vamos a hacer como Julio, no vamos a agregar nada y no vamos a quitar nada. Vamos a ser simples, vamos a ser obedientes y esta palabra va a funcionar, va a trabajar, ¿no es así, C? Es muy bueno. Yo creo que con la pandemia, hermano Pedro, nos ayudó mucho, porque la palabra él dejó de ser filtrada. Nosotros estamos oyendo ahora directamente del profeta y esto ayudó mucho a las iglesias. Es muy interesante, las iglesias que comenzaron a oír directamente la palabra, cuando usted está hablando el domingo, si es de mañana, aunque sea la noche, pero que la iglesia, ella participe directamente oyendo la palabra que viene, que sale de su boca. Y esto ha ayudado mucho. En el caso de Julio, despertó porque esto fue muy bueno. Y con su despertar trajo una reacción para todo el país. O sea, por una persona es que se obtuvo una gran reacción. Cuando un hombre reacciona, cuando él es serio, recibe con obediencia, Dios hace su voluntad y las cosas suceden. Sí, ahí explotó Colombia. Y otra cosa, ¿sabe cuál es el resultado inmediato? Es que nosotros que aprendimos a ser simples, obedientes a la palabra profética, y el Señor, y Dios comienza a hacer su obra, el Espíritu hace su obra, y como resultado, nosotros nos quedamos felices, ¿no es así? Es una alegría, nosotros estamos alegres, nosotros
nosotros no somos los que hacemos. El Espíritu hace, nosotros somos obedientes, suceden las cosas y somos felices. Ganhamos isso, né? Uma alegria. Ganamos esto, la alegría. Não precisa viver em depressão, No, depressão no, espiritual, não. no necesita vivir en depresión espiritual, vamos a vivir felices, solo siguiendo la palabra profética. Bueno, esta bendición espiritual se comienza con qué? Comienza con la bendición del Padre, el Padre que Él nos escogió y Él nos predestinó. La elección de Dios y la predestinación de Dios son, São um mistério. son un misterio, Porque porque pela Bíblia, por la Biblia, principalmente Romanos capítulo 9, usted ve que la elección de Dios depende totalmente de la decisión soberana de Dios. Dios, Él es el Dios creador, Él puede crear criatura de la manera que Él quiere. Él dijo así, tem o oleiro o no tiene el alfarero o direito sobre el derecho sobre el barro de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Será que no tiene derecho? Sí, él tiene derecho de hacer de la manera que él quiera, pero de la manera que describe Romanos 9 y Romanos 10, el apóstol Pablo, él quiere llevarnos para algo. Él quiere llevarnos en verdad para entender que por un lado no depende de las obras del hombre. Dios, Él no nos escoge porque nosotros somos buenos. Él no nos escoge porque nosotros somos más bonitos que los otros, somos más capaces de los otros. No, Dios no nos escoge por eso. Por eso dice, no es por obra, ni depende de quien quiere, ni de quien corre, sino de Dios usar su misericordia. Entonces, por un lado, Dios es quien decide, pero cuando usted llega al final del capítulo 9, usted va a ver que los judíos, ellos buscan desesperadamente, yo digo aquellos judíos ortodoxos que toman en serio la ley de Dios. Usted puede ver esto en las sinagogas y principalmente si usted hace un viaje a Jerusalén, usted va a ver algunos lugares, sean las sinagogas o algunos lugares, como nosotros fuimos a la tumba de David. Allí muchos de estos judíos ortodoxos pasan casi todo el día. Su tiempo se gasta allí arriba de una escritura, de un Talmud. Ellos quedan leyendo, orando, rezando aquello. ¿Por qué? Porque ellos están buscando en la ley justificarse. Y Pablo fue muy sincero con ellos. Israel no alcanzó la justicia por la ley, haciendo las obras de la ley, porque no es por obra. Pero los gentiles, que somos nosotros, no estábamos ni interesados con Dios, no buscábamos justificarnos por la ley, pero un día, gratuitamente Dios hizo llegar a alguien que nos predique el Evangelio. La palabra del Evangelio llegó a nosotros, y nosotros, sin saber por qué, hoy yo sé que es la misericordia de Dios que nos alcanzó. Nosotros no sabemos por qué en aquel día nuestro corazón estaba receptivo. En aquel día nuestro corazón se abrió para creer en Jesús y esta fe nos hizo alcanzar la justicia. Ahí al final, él dice así, en el final del capítulo 9 de Romanos, los judíos buscando en la ley la justicia, ellos rechazaron a Cristo como la piedra del ángulo y tropezaron en la piedra de tropiezo, y ellos no alcanzaron la justicia. Pero los gentiles creyeron en esta piedra que Dios les dio a los judíos y que ellos rechazaron, que es Cristo, y esto le imputó como justicia. Por eso que al final él dice, todo aquel que cree en esta piedra de tropiezo no será confundido. Entonces usted, cuando usted dice no es confundido, quiere decir que usted fue escogido.
Entonces, la elección realmente no depende de lo que el hombre haga de bien o mal, sino que la elección depende de si el hombre creyó o no creyó. Porque en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que nuestra elección o la elección de Dios es según la presencia de Dios. Pero Dios entonces, Él nos conocía antes de que existiésemos. Dios ya conoce todos los días de nuestra vida, toda nuestra historia, sin que hayamos vivido aún un día, porque Dios tiene esta presencia. Pero la presencia de Él para elegirnos también no depende de nuestra obra, no depende de lo que hacemos bien o mal. Entonces, ¿depende de qué? Depende si nosotros creemos o no creemos. Entonces, yo tuve esta gran revelación. Para mí es una gran revelación que a lo largo de los siglos nadie vio esto. Entonces, esta gran revelación es la siguiente. Dios, por su presencia, lo que define nuestra elección, por un lado, es su decisión, pero por otro lado, es si usted creyó o no creyó. Si usted creyó, también es por la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia, usted creyó, y usted creyendo, usted no será más confundido. Entonces usted fue elegido por Dios. Mire, qué maravilloso. Esto es mi sello. Aunque los hombres puedan no ver esta señal, este sello, pero el enemigo ve y él continúa perturbándonos. Esta es una bendición, es una llave para nosotros y nos da una decisión para caminar más seguros, tener más claridad, sabiendo que esta es la bendición del Padre. Amén, gracias a Dios. Y la elección es para que seamos santos e irreprensibles. Yo no voy a repetir lo que hablé en el mensaje 3. Ser santo, primeramente Él nos cambió de posición. Nos quitó del mundo y nos colocó en una posición santa en la iglesia. Y en esta posición santa Dios consigue dispensar su palabra profética, para santificarnos. No solo hoy tenemos una posición santa, Dios está santificándonos por dentro a través de su palabra, lavándonos con el agua de la palabra, y nosotros estamos quedando más santos e irreprensibles. Y por otro lado, la predestinación, como yo ya dije, tiene un significado de que nosotros somos marcados para un determinado destino, que como un embalaje, usted lo embala y coloca una etiqueta, y esta etiqueta hace con que ese embalaje vaya a ese destino. Entonces somos predestinados, somos marcados por Dios con este sello, como usted dijo, y nuestro destino es la filiación. ¿La filiación qué es? La filiación es hasta que nosotros nos tornemos hijos maduros. Eso está en Romanos 8, cuando todos maduren, cuando el Señor vuelva, llegará el momento de la filiación, que es la redención de nuestros cuerpos, llegó el momento de la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Va a ser un día glorioso. Todo el mundo va a ver y todo el mundo será libertado del cautiverio de la corrupción. A que está sujeto ahora. Entonces, la filiación es algo muy grande en la Biblia. Yo no tengo mucho tiempo para describirlo. Entonces, la bendición del Padre, somos escogidos un día por la misericordia del Señor, creímos en el Señor. ¿Cómo es importante la fe? Entonces fuimos predestinados para ser hijos maduros. Por eso estamos en la iglesia, siendo cuidados, siendo edificados, para que un día alcancemos esta filiación que es la primogenitura. Y nosotros también hacemos el trabajo para quitar a las personas de las calles, rescatándolas para ser cuidadas en la iglesia, para que ellas también puedan alcanzar esta filiación. Este es nuestro objetivo. Y al final él dice, versículo 6, para la alabanza de la gloria de
su gracia. Entonces yo dije a los hermanos que el objetivo debería ser para el loor de su gracia. Eso podemos entender mejor. Para el loor de su gracia, Dios nos concedió su gracia a través de Jesucristo. Él nos proporcionó el disfrute del mismo Dios y de todas las cosas que están en Dios, que es la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nosotros podemos disfrutar de toda esta gracia. Pero el disfrute de esta gracia tiene un propósito. Y este propósito, Dios quiere conducirnos a la gloria. Por eso aquí dice, alabanza de su gloria, de la gracia. Entonces, el objetivo final es que nosotros seamos conducidos a la misma gloria. Y en Juan 17:5, allí nos muestra que la gloria es el mismo Padre. Porque Jesús dice así, glorifícame tú al lado tuyo. Entonces el propio Dios es la gloria. Y Dios quiere madurarnos, remover todas las cosas que son impuras, que no son de las regiones celestiales, del área espiritual. Dios quiere limpiarnos para poder nosotros ser totalmente santificados, para recibir y glorificados, para ser introducidos en la gloria de Dios. Esto es maravilloso, ¿no es así, sé? Es completo esto, hermano Pedro, ¿no? Esta predestinación, realmente, esta filiación, el hijo maduro, alguien que realmente asume las responsabilidades. Yo creo que son los vencedores también, que están en este proceso. Y el Señor tiene un propósito, que es también que nosotros realmente prediquemos el Evangelio para conducir a otros también a este camino, para la gloria, para realmente estar en el Padre. Realmente esta es la gloria. Es muy bello lo que usted está mostrando, es algo muy profundo. Y ahí hay una expresión, y es porque esta gloria tiene fuerza. Entonces consigue ayudar a otras personas. Sí, sí, sí. La gloria tiene una fuerza para llevarnos a la propia gloria. Esto es maravilloso. Ahí en el versículo 7 comienza la bendición del Hijo. Son todas las cosas que Dios quiere dispensar para hacer su propósito. Entonces, ¿qué hizo el Hijo? Nosotros, hombres, fuimos creados por Dios para este propósito maravilloso. Solo que en Génesis 3, el hombre ya cayó, desobedeció, transgredió contra la palabra de Dios. El pecado entró en el hombre y por el pecado la muerte también entró en el mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres, y nosotros fuimos totalmente arruinados para hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios, para conseguir rescatarnos nuevamente, Él envió a su propio Hijo, Jesucristo, que dejó la posición de Dios y se tornó hombre, vivió aquí en la tierra, solo sufrió. Él fue menospreciado, despreciado, Él fue difamado, injuriado, quiere decir, Él pasó malos bocados aquí en la tierra. Todo esto para Él poder redimirnos nuevamente a Dios, rescatarnos. Entonces, por su redención, por su sangre, podemos tener el perdón de nuestros pecados y perdón de las ofensas. Porque por un solo hombre, por la ofensa de un solo hombre, vino entonces la condenación de todos los hombres. Pero ahora Cristo vino y Él vino con su sangre, nos redimió y Dios entonces pudo perdonar estas ofensas nuestras para nuevamente aceptarnos, para dar continuidad a su propósito. Miren, qué cosa maravillosa. No tengo mucho tiempo para decir, pero al final del capítulo 8, allí dice que Dios derramó abundantemente sobre nosotros en toda sabiduría y prudencia. Esta palabra, yo expliqué a los hermanos que la sabiduría
ella es necesaria na hora de fazer plano, en el momento de hacer planes, fazer projeto, de hacer proyectos, na hora en el momento de planear las cosas. Y, como é que é? E a prudência y la prudencia é necessária es necesaria para ejecutar este plan. Entonces, en el momento de la ejecución, usted necesita de la inteligencia. Entonces yo le mostré a los hermanos leyendo Proverbios capítulo 8. Él, Cristo, Él era la misma sabiduría del Padre. Entonces, es muy interesante, y esto tal vez no hablé muy claro en el mensaje. Yo quería aprovechar este momento para decir lo siguiente. Aquí dice así: com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 9, capítulo 1 de Efesios. Y también en el versículo 5 él dice así: por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo quería primero llamar la atención a algo, de que la voluntad de Dios está en primer lugar en cuanto a todas las acciones de Dios en este universo. Dios, Él no hace nada que no sea por el consejo de su voluntad. Esto está aquí, al final del versículo 11. Según el designio de su voluntad. conforme o conselho da sua Según el designio de su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Dios, Él tiene una voluntad. Y la voluntad de Dios es soberana. La voluntad de Dios es inmutable, no cambia. Dios tiene una voluntad y esa voluntad deberá ser hecha. a despeito de muitas oposições, Aunque haya muchas oposiciones, muitas coisas contra, muchas cosas en contra, pero Dios, Él va a hacer su voluntad, porque su voluntad es lo que originó todo. Originó la creación, originó la formación del hombre y originó el plan. Entonces, es esto que yo quiero llamar la atención. El origen de todas las cosas que sucedieron en este universo fue la voluntad de Dios. Entonces, ahí yo quiero decirles algo a usted, yo no fui claro, no conseguía hablar mucho sobre esto. o Filho, El Hijo, Cristo, Cristo, el Hijo, ele percebeu, Él percibió que Dios tiene una voluntad. não sei se você está me entendendo, No sé si usted me entiende. o Filho, El Hijo entendió que Dios tiene una voluntad. Entonces el Hijo le dijo al Padre: eu vou fazer, yo voy a hacer un proyecto para satisfacer su voluntad. Yo voy a hacer un plano né? que va a alegrar su corazón. E isso chama-se Esto se llama beneplácito de su voluntad, que es lo que da placer a la voluntad de Dios, lo que da satisfacción a la voluntad de Dios. ¿Entiende? Entonces el Hijo entendió lo que Dios quería. e o Filho foi Y el Hijo planejar e ele, fue a planearlo y a ejecutarlo. você sabe que ¿Usted sabe que isso é que, semelhante? qué es semejante esto? Yo voy a revelar por primera vez aquí. O que eu estou pensando, Lo que yo estoy pensando es lo siguiente. Cuando o jovem el joven maduro, André Oliveira, André Oliveira, eu falei para cuando yo le dije a él que yo necesitaba su inclusión, la inclusión de los más jóvenes en la obra del Señor, en la iglesia en San Pablo y también en la obra del Señor, entonces él me preguntó: hermano Pedro, ¿qué quiere usted de nosotros exactamente? Ellos son muy objetivos. Si yo digo, para que ellos entiendan de una manera objetiva, ellos van a hacer. Entonces yo le hablé de la historia de David. Usted recuerda que yo le hablé. Aquí la historia de los valientes de David. Entonces David, él solo suspiró. ¿Sabe qué quiere decir esto? dizer que Que quiere decir que en el suspiro de David deu para entender a vontade. se pudo entender su voluntad. ¿Entienden? Es como si fuese Dios. Hubiese suspirado y el Hijo entendió. Entendeu? Não? ¿Ustedes entienden? El Hijo entendió lo que Dios quería. Então,
Entonces, David suspiró, él no pidió nada, Los valientes de David entendieron la voluntad de David, entendieron lo que alegraba al corazón de David. Ellos arriesgaron sus vidas, fueron hasta en medio del campamento de los filisteos, y ellos tomaron el pozo del agua, el agua del pozo de la puerta de Belén, y le trajeron a David. Y David dijo, esto es en precio de sangre, y no puedo beber, lo ofreció a Dios. ¿Y qué cuando vi esto, yo vi que Dios tiene una voluntad, y el Hijo hizo el plan, y ejecutó el plan. Miren, ¿quiere algo más bello que esto? ¿Quiere una figura más linda que esta? El Padre solo suspiró y el Hijo entendió y hizo el proyecto y ejecutó. ¿Entendió? Está ejecutando. Miren qué cosa maravillosa. Yo no hablé esto en el mensaje, pero estoy revelando ahora en el live. Qué cosa maravillosa. Puede comentar. Y todos nosotros podamos tener este corazón, que podamos comprender realmente la voluntad del Señor. Yo creo que lo que usted está transmitiéndonos, este desespero de llevarnos a comprender la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. Si realmente nosotros somos simples, ejercitar más nuestro espíritu, con seguridad nosotros vamos a realizar lo que Dios quiere. Nosotros no vamos a colocar ninguna mezcla, ni hacer ninguna fuerza. Vamos a hacer el descanso porque hay un plan, hay todo un proyecto. Pero también necesitamos conocer este proyecto. Necesitamos oír y comprender lo que el Señor está hablando. Y este es el misterio de su voluntad. Pablo, él tiene esta gran revelación. Al final de cuentas, Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios, él no va a hablar claramente lo que él quiere. Él va a ser como David, solo suspiró. Y los valientes de David entendieron su voluntad. Y el Hijo, lo mismo, Cristo, entendió la voluntad del Padre. Entonces, la única manera de que nosotros entendamos la voluntad del Padre, que es un misterio, es a través del Hijo. ¿Y a través del Hijo cómo? A través del hablar profético. A través de lo que el Hijo hable con nosotros hoy. Si el Hijo habla con nosotros, Él está revelando el misterio de su voluntad, de lo que Él quiere. Y el misterio de la voluntad de Dios es encabezar todas las cosas en Cristo. En mucho tiempo atrás, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, él desconectó un tercio de la parte de los ángeles de Dios y algunas criaturas que se unieron a él en la rebelión. Él desconectó parte del universo. Pero cuando él influenció al hombre creado a través de la mujer, y cuando la mujer aceptó su sugestión, que era conocer el bien y el mal, él simplemente desconectó al hombre creado de Dios. Y con la desconexión del hombre, que es el centro de la creación aquí en la tierra, desconectó a toda la creación aquí en la tierra. Toda la creación fue desconectada. Entonces, las cosas están sueltas porque Satanás no consigue encabezar todas las cosas. Él influencia, pero él no es cabeza. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer? Dios quiere hacer que todas estas partículas sueltas del universo, Dios quiere encabezarlas de nuevo en Cristo. Entonces, Cristo, a través de la iglesia. Entonces, la iglesia, primero, ente orgánico que Dios está conectándonos con Cristo y encabezando en Cristo. Por eso, la predicación del Evangelio, el Evangelio del Reino,
El evangelio del reino tiene como meta encabezar a las personas, tiene como meta que el gobierno de los cielos sea sobre los hombres. Y los hombres están muy sueltos, los hombres están desencabezados, los hombres hacen lo que quieren. No hay ninguna restricción, no hay ningún gobierno, pero gracias a Dios, hoy en la iglesia Él tiene esta realidad. Nosotros no hacemos más lo que queremos, nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros seguimos la palabra profética, nosotros somos obedientes, simples. Practicando esta palabra nosotros estamos siendo encabezados y por medio de nosotros vamos a encabezar a muchas personas y al final vamos a encabezar todas las cosas. Todas las cosas estarán bajo los pies de Cristo. El Señor está haciendo es algo para edificación. Él quiere completar lo que realmente edificar. Para encabezar y edificar, Él necesita encabezar. Él queda amarrar todo esto para que haya unidad. Y de ahí el Señor puede concluir, llegar al punto máximo que Él quiere, que es realmente edificar su iglesia. Y los hombres realmente están totalmente desconectados. Y gracias a Dios por su palabra. Usted nos ha ayudado en el sentido de valorar este hablar y anotar, rumear 1, 2, 3 veces. Porque en este proceso nosotros vamos extrayendo y conocer más lo que usted está hablando, qué es lo que Él quiere, que podamos tener este corazón de predicar más el evangelio para rescatar a estas personas, conectar a estas personas. Y este encabezamiento aquí dice, de convergir en Él, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Quiere decir, aquí da a entender que esta voluntad de Dios será hecha, encabezando todas las cosas en Cristo, será hecha en el tiempo. Entonces yo en el mensaje 4 dejé claro a los hermanos que el tiempo tiene un comienzo y tiene un fin. Tiene el comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tiene el fin, que es la plenitud de los tiempos. Entonces Dios quiere durante el tiempo hacer su voluntad. Entonces cuando Dios consiga encabezar todas las cosas en Cristo, el tiempo termina. Se terminó el tiempo. Entonces, porque Dios, nuestro Dios, Él habita en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo, pero Él nos colocó en el tiempo para que nosotros vivamos en el tiempo, para que en el tiempo producir algo para satisfacer la voluntad de Dios. Y esto, alguna cosa, es encabezar todas las criaturas, todas las cosas en Cristo. Y esto es por medio de la iglesia. Por eso que Él dio a Cristo como cabeza a la iglesia, para que la iglesia hoy ejecute lo que falta ejecutar hasta la plenitud de los tiempos, que es, vamos a encabezar las cosas en Cristo. Primero, rescatar a las personas de las calles con el objetivo de encabezarlas en Cristo, ¿no es así? Y esto, cuando termine de hacer todo esto, no tendrá más necesidad del tiempo. El tiempo terminará, ¿entienden? Entonces vamos a entrar ahí en la eternidad con Dios, en la eternidad futura con Dios. Entonces, esta es la historia del hombre. Qué bendición, hermano Pedro. Cuando esté todo conectado, el Señor realmente realiza. Será consumado. El deseo de Dios será completo, porque Él puede hacer todas las cosas. Va a finalizar lo que Él comenzó, el deseo de su corazón. Sí, ahí termina en Romanos 8. Romanos 8 dice así, versículo 18, porque para mí
Tengo por cierto que el sufrimiento del tiempo presente no puede ser comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es la gran expectativa de Dios, de producir esta gloria que será revelada en nosotros. Esta gloria está siendo gestada en el hombre. Está sucediendo una gestación, y cuando madure esta gestación, el Hijo nace. Este que está siendo gestado aquí es esta gloria a ser revelado en el hombre. La ardiente expectativa de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces toda la creación espera a ese momento, cuando los verdaderos hijos de Dios se revelen, se han revelado en ese momento final, en la plenitud de los tiempos. Porque la creación está sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, cuando los hijos de Dios sean revelados, la gloria dentro de ellos se revele, nosotros vamos a libertar a toda la creación del cautiverio, el cautiverio de la corrupción. Entonces nosotros vamos a entrar en un estado de libertad. Ahí dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El tiempo es para esto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación. Por eso somos predestinados a la filiación. Aguardamos la filiación. ¿Qué es la filiación aquí? La redención de nuestro cuerpo. Quiere decir, nuestro cuerpo aún está hecho del polvo de la tierra. Cuando nuestro espíritu y nuestra alma estén llenos de la gloria de Dios, totalmente llenos de la vida y naturaleza de Dios, entonces ahí solo falta cambiar este cuerpo. Y cuando lleguen aquel día, Dios va a proveer la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir, hasta este cuerpo terrenal corruptible será sustituido por un cuerpo de gloria. Ahí entonces nosotros tenemos nuestro espíritu lleno de gloria, nuestra alma también será llena de gloria, y nuestro cuerpo será un cuerpo de gloria. No hay por qué entonces Dios no nos colocar dentro de la gloria de Dios. Amén. ¿Entienden? Esta es la voluntad de Dios. Entonces, el encabezar de Cristo va a hacer este trabajo. Nosotros vamos a ser que totalmente glorificados y vamos a ser insertados en la gloria del Padre y en el mismo Padre por medio de Cristo. Y nosotros vamos a habitar para siempre con el Señor en la eternidad futura. Jesús es el Señor, maravilloso. Hermano Pedro, muy bueno. Esto nos deja muy feliz, porque lo que nosotros hemos recibido nos ha mostrado a nosotros este camino, el proceso de santificación, hasta llegar a la glorificación. Está siendo realmente colocado dentro de Cristo para después estar dentro del Padre. ¡Qué cosa maravillosa! Ahí consumó. Ahora ahí es solo fiesta. Ahí es solo alegría, solo alegría. El cuerpo ahí va para todos los lugares. Esta historia es la verdadera historia que termina en felicidad. Un final feliz en Dios. Y Dios será nuestra propia felicidad. Dios va a ser nuestra propia alegría, va a satisfacer al hombre por completo. Maravilloso. Y no vamos a querer nada más, porque va a estar todo proyectado. Es solo cumplir lo que Dios está hablando, solo obedecer.
el paso a paso, que con seguridad vamos a llegar en esta condición, a hacer la voluntad del Padre. Vamos a realizar la voluntad del Padre. Sí, entonces para terminar, por favor, haga una oración realmente para que la iglesia pueda comprender este misterio y cooperar con el Señor con simplicidad, oyendo la palabra, obedeciendo la palabra, ejecutando. Seamos como Cristo, no solo entender, sino ejecutar la voluntad de Dios por medio de la palabra profética. Bendiga a todos nuestros oyentes. Señor, nosotros solo podemos agradecerte realmente tu elección. Señor, nos predestinó para ser estos hijos realmente obedientes, herederos. Y lo que ha hablado con nosotros con tanto amor, con tanto cariño. Y nosotros solo podemos dar gracias por esto. Y en este momento tan especial, hay muchos oyendo tu palabra y otros que aún van a oír posteriormente. Que realmente el Señor pueda dar espíritu de revelación y sabiduría, comprender su voluntad, como estos valientes de David, que realmente tengan este corazón de cumplir su voluntad. Oh Señor Jesús, bendice a toda su iglesia, que el Señor pueda continuar avanzando en Brasil, en todos los países. Muchas gracias por nuestro amado hermano Pedro, su familia. Continúa trabajando en él. Estamos muy felices. Sabemos que la verdadera felicidad está en el Señor, que no necesitamos buscar nada más fuera del Señor. Todo realmente está en el Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias por su maravillosa participación. Gracias, hermano Pedro. Ahora soy un hombre feliz, aún más feliz, hermano. Amén. Señor Jesús. Jesús es el Señor. Buenas noches, hermano. Sean felices, sean todos felices. Nuestro destino es la gloria del Señor. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Amén.